Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy Angélica Pérez del Valle y como siempre trayendo las noticias de actualidad. Este 2020, un año sumamente golpeado en todos los aspectos y recibimos un golpe bajo desde nuestros queridos vecinos del Cono Sur, Argentina. Aprobaron la ley de aborto y ahora se aplica a todo el país con, además de todo, el nombre de derecho. Sin embargo, como siempre, me encanta consultar con las expertas que están aquí esta tarde, expertas en derechos humanos, en derechos ¿no? civiles, y ellas son unas expertas en el tema que han visto este tema de aborto de manera muy detallada y también a nivel internacional. Entonces, me encanta que están aquí esta tarde. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Pilar Vázquez Calva, ¿cómo estás, Pili? Buenas noches. Buenas noches, muy contenta aquí conectándome desde Washington, D.C., después del desastre de ayer, pero aquí andamos. Sí, también ahorita nos platicas un poco qué está pasando allá con los trompistas. Y Alejandra Yáñez desde Veracruz. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pues muy contenta de estar aquí contigo y con mis compañeras y amigas de Libres y Soberanas, pues dispuesta a platicar y a analizar qué es lo que está ocurriendo en Argentina, en Latinoamérica en general y en el mundo. Así es, y Paulina Mendoza, internacionalista y experta en derechos humanos. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Pilar, Ale, como siempre, un gusto. Bueno, para empezar, los pongo un poquito en antecedente. Libres y Soberanas es un grupo de mujeres que buscan siempre una vida libre de violencia, muy enfocada en el aspecto femenino, en el aspecto de mujeres. Y ellas desde un inicio, desde el nacimiento de este grupo, de este colectivo femenino de mujeres, han determinado como una de sus principales ideas y leitmotivs que el aborto es violencia. Entonces, la pregunta es, si el aborto es violencia, ¿por qué se convirtió en un derecho en Argentina? Es una pregunta muy fuerte, pasando? Muy interesante. El aborto es violencia. El aborto no es un derecho en Argentina. Mientras el aborto esté contemplado en el Código Penal, está dentro del catálogo de delitos, es y seguirá siendo un delito. Simplemente lo que hicieron fue, en razón del tiempo, una ficción, el decir, no voy a penalizar este delito las primeras 14 semanas. ¿Qué aguas? Es una despenalización disfrazada de legalización. ¿Por qué? Porque legalizar lo que me decían, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar? Bueno, despenalizar es que es un delito, pero en ciertos casos no te castigo. Y legalizar es como si borráramos el aborto del Código Penal, ya no es delito y casi ahí sí se vuelve un derecho. Si ya no es un delito, lo puedo hacer cuando quiera, cuantas veces quieras, en cualquier momento. Pero en este caso es una despenalización disfrazada de legalización, porque en el artículo 4, inciso C, dice que la persona gestante, que a mí me gustaría mucho que Paulina explicara lo grave de esta palabra, de persona gestante, puede abortar en cualquier época del embarazo si su salud integral se ve afectada. Y el concepto de salud integral no es la ausencia de enfermedad, sino es que si se afecta mi dimensión física, mi dimensión mental o mi dimensión social de la salud. Entonces yo puedo decir, es que me duele la cabeza y me crea estrés, puedo abortar. Es que se me entierran las uñas por el embarazo, como me puse muy gorda y se me entierran las uñas, pues afecta mi salud. Entonces, puedo abortar prácticamente por lo que sea en cualquier etapa del embarazo. Es una despenalización disfrazada de legalización. O más bien dicho, una legalización disfrazada de despenalización. Ahora sí, Paulina. Perdón, es que agregando lo que me habías comentado, exactamente lo grave, digo, muchas cosas son graves, pero hablando del artículo 4, primero, que se despenaliza hasta la semana 14. Y esto podríamos decir, bueno, pues aquí en México, en la Ciudad de México y Oaxaca a la semana 12. Pero este pequeño, por así decirlo, avance que se tiene de 2 semanas, poco a poco va haciendo que después sea menos 9 meses, 9 meses menos un día, o lo que veíamos en la misma ley que dice, pues si la mamá en ese momento no tiene una salud integral, que me suena mucho lo que se vio en Francia en 2018, que dicen, si la mamá no se siente en ese momento con la posibilidad, es factible
pues quitarle ese problema, ¿no? Entre comillas, de ser madre. Y lo lamentable también es que no solamente dice mujeres, sino también personas gestantes. Hablando de aquellos hombres transgéneros que eran mujeres, pero se operan para decir, bueno, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, entonces me hago una operación, pero fisiológicamente, biológicamente, ella sigue teniendo todos los órganos porque las únicas que podemos ser madres somos las mujeres. Le hagan como le hagan, con ideología, sin ideología, solo las mujeres tenemos esa capacidad. Entonces, al agregar esto en los artículos, lo que hace es abrir, ¿no? Se supone como que esta parte de inclusión de aquellas personas que se perciben como mujeres, aunque no lo sean, invisibilizando a nosotras las mujeres, ¿eh? Este es un golazo fuertísimo que se nos está metiendo a las mujeres. Y tristemente impulsado por feministas que siempre están abogando por la no violencia, la no discriminación, pero que están atentando contra nuestra propia existencia, visibilidad. Lo vemos también en ya los diferentes deportes donde incluyen a hombres que se dicen mujeres y que si no los aceptamos, pues entonces no, somos unas mujeres homofóbicas. Ajá, o sea, que las estamos rechazando y excluyendo. Entonces, en este sentido, vemos cómo poco a poco se supone que un avance, entre comillas, y yo también vuelvo al punto, que no es un derecho, una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo sea. Pero vemos que esto viene muy fuerte y vemos que viene hacia México, porque la punta fue en Argentina y por eso es lo alarmante de que entendamos esta ley, que a lo mejor ahorita Pili nos puede ayudar a complementar con todo lo que veíamos de lo que viene, la fuerza, el contenido y cómo es que está aterrizando aquí y cómo nos va a afectar. Ok, entonces Pili, si nos pudieras profundizar un poquito más en el tema, ¿por qué en las redes sociales dicen ya es derecho, ya es ley, si no es así? ¿Qué está pasando? Y amplíanos un poquito más este esquema de leyes que en Argentina, de qué maneras fueron tratadas. Tú estuviste también ahí dando la batalla vía Zoom, te vi en una ponencia del Congreso, obviamente defendiendo esta postura de no violencia contra la mujer, determinando que el aborto también es un tipo de violencia, pero amplíanos un poquito más la información, Pili, por favor. Claro que sí, un gusto, Angélica, con mucho gusto. Sí, pude presentar ante la Comisión del Senado argentino sobre todo el punto de vista del fracaso del aborto, ¿no? Como en México, en la Ciudad de México, se hicieron tantas promesas que con el aborto maravillosamente muchas cuestiones iban a desaparecer, como la mortalidad materna, y se hizo un estudio a 10 años de la despenalización en el 2017, que se demuestra que es lo contrario, que de hecho en la Ciudad de México hay mortalidad materna más alta que en otros estados de la República donde no está despenalizado el aborto de manera tan general. Entonces vemos como estas promesas que siempre se hacen en el momento del debate legislativo, al final pues no ocurre, ¿no? Lo que se fantasea que se va a mejorar, también hablando de temas como violencia sexual, hablando de delitos y de crímenes sexuales, pues como sabemos en las estadísticas no ha mejorado tampoco para nada porque el aborto no soluciona estas problemáticas tan fuertes que también estamos viviendo en México y en varios países latinoamericanos. Estamos en un momento de batalla que no solo es el tema profundo de, ¿no?, el aborto y los derechos de las mujeres, también estamos en una batalla de lenguaje. Este es un problema importante. Por ejemplo, en México, la famosa ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que justo Paulina me lo corrigió en el discurso mal llamado, porque no es cierto, o sea, no es una interrupción y no es legal, es una despenalización del aborto. Pero han sido muy sabios desde un punto de vista en cambiar el lenguaje y embellecer la cosa tan horrible que es el terminar con una vida, ¿no? Se usan palabras como asesinato, homicidio cuando se mata a alguien, ¿no? A una persona, hombre o mujer. Pero en este caso, cuando hablamos de pues matar a un ser humano de los más inocentes que hay, que es un no nacido, ahí hablamos de interrupción legal del embarazo. Entonces, al presentar el tema en Argentina, también vamos a querer presentarlo como algo bueno para que la gente lo apoye. Nadie va a querer apoyar y nadie va a querer estar a favor de algo malo o negativo, ¿no?
Entonces han sabido cómo presentar este tema como un derecho de la mujer que, para ser claros, en ningún tratado internacional existe el derecho al aborto. Y como se ha logrado meter este tema en organismos internacionales, ha sido más bien a través de comisiones especializadas que se dedican a revisar que si un país o no está aplicando cierto tratado internacional, y de ahí las recomendaciones que hacen, que supuestamente deberían de cumplir, meten el tema de derechos sexuales y reproductivos y de aborto. Pero realmente en tratados internacionales no existe el derecho al aborto, y en Argentina, aún peor, en la Constitución misma reconocen el derecho a la vida desde la concepción. Entonces, van en contra completamente de su propia Constitución, pero como fue también en México, en Oaxaca, donde la Constitución también estaba reconocido y se lo saltaron. Entonces, ya ni siquiera estamos hablando de un tema de legalidad. O sea, aquí vemos como muchos puntos de vista comunes, por eso comparo México y Argentina, en el que esto ya no es ni siquiera un tema jurídico o legal, porque no debió de haber ocurrido, porque es inconstitucional en Argentina lo que está pasando. Entonces, es un tema completamente ideológico y también un tema de cultura de muerte que por atrás tiene muchos intereses. Se descubrió que incluso Planned Parenthood había pues dado bastante dinero para la promoción de este proyecto legislativo, y de un gobierno que se propuso desde un inicio que esta iba a ser su bandera para asegurar estos supuestos derechos. Entonces, en eso estamos ahorita. Estamos en un momento que en México también nos va a caer exactamente igual la bomba. Yo creo que también es bueno el analizar cómo les cayó en Argentina, porque va a ser prácticamente lo mismo lo que van a intentar hacer en México. ¿Y cuál es el panorama? ¿Qué tan factible es que se dé de igual manera y que además la gente crea? Porque eso es lo que está sucediendo. La gente está creyendo que ya va a ser un derecho, cuando esto no es así, ni jurídicamente, ni éticamente, ni filosóficamente, ni teológicamente, ni en ninguna mente que quepa aquí. Aquí van dos preguntas. ¿Cuál es su pronóstico para México y qué va a hacer este grupo de mujeres de libres y soberanas si es que esto llegara a suceder aquí en nuestro país? Pues Mujeres Libres y Soberanas, el colectivo, ya estamos trabajando porque sabemos que están tratando de meter el aborto, la ideología de género, un montón de cosas que son dañinas a la sociedad y al bien común, en la Ley General de Salud, en la Ley General de Población, etcétera, ¿no? Estamos trabajando por un cambio cultural, estamos haciendo campañas de concientización, seguiremos haciendo campañas de concientización, y lo único que le puedo decir a quienes nos están observando, quienes escuchan el programa, es que depende de ustedes y de nosotras lo que suceda en un futuro. Porque en Argentina algunos se confiaron, no hubo unión de los grupos, porque pensaron que, bueno, a lo mejor va a pasar lo mismo que en el Senado hace 2 años, que a lo mejor a la mera hora ahí se bloquea, y no sucedió. No podemos confiarnos y debemos de tener muy claro, estamos en una época, en un año electoral, y si nosotros lo decimos fuerte y claro, yo voto por valores, no por colores. En ese momento los candidatos tenemos que exigirles una postura, tenemos que votar conscientemente, y quienes quieran el voto tendrán que razonar si el 3% de los grupos feministas, que no representan al 97% de las mujeres, pues si vale la pena conseguir ese 3% o si quieren el 97%, ¿no? Se han hecho estudios en Chile, en Irlanda, en el que más del 95% de las mujeres no se consideran feministas, y en México es lo mismo. Un pequeño grupo colectivo que es financiado por los organismos internacionales que lucran con el mercado de la muerte, no hablan por mí, no hablan por Paulina, y no hablan por Pili, no hablan por ti, y no hablan por todas. Y yo quisiera... Adelante, Paulina, sí, adelante.
Sí, por Sí, favor. yo quisiera agregar esta parte de las legisladoras, porque se pronunció Lorena Villavicencio de Morena, diciendo que a partir del 1 de febrero, cuando empiecen toda la cuestión legislativa, ellos quieren empujarlo porque ya notamos en Argentina un ejemplo y todo ese discurso que están bombardeando a las mujeres, diciéndoles, mujer, es tu derecho, te va a empoderar, te va a dar libertad, ¿no? Esa es la manipulación. Yo digo que más que ser sabios en dar el discurso han sido perversos y manipuladores. Y pues claro, no te van a vender y decir, oye, gracias a que tú te haces un aborto, estás alimentando bolsillos de unos cuantos. Entonces, esta parte es también bien importante de darnos cuenta y decir, sí importa. O sea, porque hay muchas personas luego que dicen, bueno, ya es decisión de cada quien, si ella quiere. No, es que sabes que sí te involucra. Te voy a decir por qué. En los últimos años, la violencia en México ha ido en aumento. Cada año es el año más violento. Cada año. Y ustedes lo pueden verificar en el informe de paz que se saca cada año viendo cuáles han sido los niveles de violencia que hay en nuestro país. Y la verdad es que el menosprecio por la vida se ve a todo lo que da. Entonces, todo el mundo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? Pues porque hay muchísima desigualdad, porque hay muchísimo menosprecio por la vida, porque los legisladores, en lugar de trabajar para que se terminen estas desigualdades, quieren matar a los desiguales. Porque esta es una biopolítica, el aborto es una biopolítica. Y la biopolítica es, ¿sabes qué? Somos demasiados, vamos a eliminar. Empezamos con aborto por los pequeños, luego ya se viene eutanasia y se van a acordar de nosotras. ¿Sabes qué? Los grandes también ya nos estorban. Entonces, es una cuestión tan compleja y que muchas personas pueden creer que es una teoría conspiracionista, pero lo importante aquí es investigar, leer y analizar. Y nosotros lo que estamos haciendo es, oigan, no es solamente un grupo de mujeres que nos damos golpes de pecho y les decimos, oigan, es pecado abortar, porque no es solo eso, ¿saben? Es todo lo que conlleva. Y en lugar de estar cada persona creyendo que es el problema de la otra persona, nos debemos de involucrar por empatía, porque es algo violento, porque sí nos va a afectar y nos afecta. Les debemos de exigir a nuestras legisladoras que se pongan a trabajar para que creen políticas públicas integrales que nos resuelvan la inseguridad, la violencia, la pobreza y un dato para cerrar mi intervención en este bloque. Estaba yo revisando cuáles han sido los feminicidios, ¿no? Es también una de las grandes preocupantes. Oye, están matando a las mujeres. Está el delito de feminicidio. Cerramos el año con 804, si no me equivoco, 2020. Y fíjense que me puse a revisar, cerramos con 860 feminicidios. Cerramos, de acuerdo con el informe emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2020. En la y fíjense que da la casualidad que el tercer lugar lo tiene Ciudad de México, de feminicidios. Digo Ciudad de México porque Ciudad de México es una de las de la despenalización del aborto. Claro. Me voy a revisar cuántos de esos feminicidas están en la cárcel. En todos los datos que se da acerca de la Ciudad de México, en total tenemos 300, de ese número amplio de feminicidios, tenemos 318 feminicidios que se cometieron en la Ciudad de México, de los cuales solamente están en la cárcel 171 presos. ¿Dónde están los otros? Porque se supone que el delito de aquí en la Ciudad de México es de 20 años a 40, ¿eh? O sea, en 5 años que estamos revisando, que en 2012 se llevó a cabo el feminicidio como delito, los que han ingresado, ¿dónde están los demás? No. Al 2012 el feminicidio se tipificó. Okay. Entonces, no me digan, por favor, que todos los que han ingresado ya salieron, porque en teoría lo mínimo son 20 años de cárcel. Entonces, legisladoras, por favor, pónganse a trabajar y vean por qué esos feminicidas no están en la cárcel, por qué no se están cumpliendo las condenas, porque en lugar de estar reduciendo e enfocando todos los esfuerzos en el aborto, hay una amplia gama que nos está afectando a las mujeres y que no se está atendiendo. Pero estás, a ver si lo entendí bien, Paulina, estás diciendo que el feminicidio tiene una conexión directa o una relación directa con el aborto, con la despenalización del aborto. No, la conexión que digo es que las legisladoras, en lugar de estar trabajando para que
esos delitos que sí nos afectan directamente, asesinatos a mujeres, se resuelvan, se den una sentencia, solo están concentradas en el tema del aborto. Y si nos vamos a revisar, yo me fui nada más ahorita en el feminicidio, si revisamos salud pública, enfermedades que nos afectan, cuestiones de seguridad, cuestiones de violaciones, etcétera, veríamos que también los datos, en lugar de estar trabajándose para que se resuelvan, vuelvo al punto, el problema es que solo se concentran en la cuestión del aborto. Ok. Hay varios comentarios. No sé si alguien quiere agregar más a este punto. Pili. Sí, nada más mientras les comento lo que vamos a hacer también como Libres y Soberanas, que también ya hemos estado haciendo, es justo esta parte de informar de manera sencilla y con gráficos, pues la realidad de lo que hay, ¿no? Y, por ejemplo, para esto de Argentina sacamos gráficos muy sencillos, 4 o 5, en el que explicábamos cómo este tema del proyecto legislativo no solo pegaba en aborto, sino que también pegaba a menores de edad, porque permite el aborto a chicas desde los 13 años, el aborto hasta los 9 meses, como explicó Ale, por tema de salud de la madre. También hay, pues, penas de crimen a doctores que no lleven a cabo el aborto, lo cual es gravísimo, el que a doctores se les persiga por, pues, no llevar a cabo algo que va en contra de su propia profesión, que es el salvar vidas. Entonces, queremos que la gente también esté enterada de la realidad completa de lo que hay, ¿no? O sea, los medios también están bastante sesgados, casi siempre no nos dan tanto el micrófono a nuestro lado, y entonces queremos aprovechar para que la gente también nos siga en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Pau, tú ahorita nos dices las arrobas cómo están, y que vamos a seguir haciendo este trabajo, ¿no? Hacemos un trabajo de análisis legislativo, nos echamos la lectura del proyecto legislativo, no nos lo sacamos de la manga, y hacemos el análisis lo más sencillo posible para la población en general, que esté bien enterada de la información completa, de lo que contiene o no contiene un proyecto legislativo y cuáles van a ser las consecuencias de que este proyecto se apruebe o no. Entonces, que vamos a seguir al pie y vamos a también estar tratando de poder llevar propuestas alternativas, pensando en marzo que viene el Día de la Mujer, todos estos temas que a la mayoría de las mujeres nos tocan, como tema de conciliación vida laboral y familiar, tema de seguridad, tema de salud, o sea, que realmente sí hay muchos temas que nos interesan a todas las mujeres mexicanas y latinoamericanas que sí necesitan solución y realidad, más después del año pasado, lo que vimos en tema de salud. Entonces también quisiéramos enfocar nuestros esfuerzos a esta parte de abrir puentes y que las mujeres sientan que sus voces son escuchadas, porque el feminismo, como hemos explicado, ya tomó el micrófono y solamente está presionando en el tema de que cuando ya me den mi derecho a aborto legal y seguro, mágicamente todos mis otros problemas van a desaparecer, y sabemos que no es cierto, y como ejemplo tenemos a la Ciudad de México. Es conocido y es sabido que el tema siempre se ha polarizado, o están los pro vida o están las pro aborto. Libres y Soberanas, ¿qué postura tiene al respecto? Y fíjate que es una pregunta muy interesante, porque como mujeres libres y soberanas no estamos ni con uno ni con otro. Coincidimos en muchas cosas con los grupos pro vida, definitivamente, pero nosotros queremos crear una cultura, y sí, o sea, estamos a favor del derecho a la vida en todas las etapas de desarrollo, pero también queremos meternos en la lucha de las mujeres, ¿no? Que no se distorsione, que no se manipule la política pública, que no se distraiga la atención de lo que verdaderamente nos afecta. Ahorita lo que decía Paulina, a mí me llegó al corazón y al cerebro. O sea, qué fácil como un diputado es promover el aborto, porque es mucho más fácil decir, hago una ley en la que se mate los hijos no nacidos de las mujeres, en realidad ponerme a estudiar, a leer, a coordinarme con la Fiscalía, con Derechos Humanos, para perseguir a los feminicidas. O sea, es más trabajo, estás diciendo, es más trabajo hacer la chamba, ok. Claro, de hecho existe la teoría, ¿no? O sea, de tiempo atrás se viene rumorando que supuestamente en Nueva York disminuyó la violencia cuando se despenalizó el aborto, ¿no? Porque lo decían claramente estos estudios, ¿no? Estos estudios manipulados, porque al final tampoco están comprobados, que en Nueva York se despenalizó el aborto
se colocaron estos a clínicas en las colonias peligrosas, en las colonias más agresivas, y 20 años después disminuye el crimen. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿El genocidio de las clases incómodas? Eso es lo que están promoviendo los famosos progresistas, y que al final tampoco está comprobado que la delincuencia haya disminuido en Nueva York, porque independientemente de las clínicas abortistas en estas colonias agresivas, peligrosas, con una gran incidencia en crimen, también hay que ver que se mejoraron las leyes para disminuir la impunidad, porque se castigó mejor el delito, porque hubo mayores ofertas de trabajo. O sea, se pusieron a chambear, o sea, hicieron su chamba, por eso es que disminuyeron los índices de violencia y junto con ello, probablemente también, y de pasadita, el aborto. Pues sí, pero matando. ¿Pero matando qué, perdón? Pero matando gente, ¿no? Que es lo más lamentable, y que al final no está comprobado que por el aborto haya disminuido la violencia en Nueva York. O sea, es un argumento derrotista, es decir, para disminuir la violencia voy a matar futuros ciudadanos. Ándale, qué inteligente eres, compañero. Sí, lo que estás diciendo de las clases incómodas, ¿no? De las minorías, porque ya ni son minorías, son, como bien dices, clases incómodas. Tenemos algunos comentarios, dice Diego Alvarado. En México, desgraciadamente, hay muchísimas personas que no se meten al tema, diciendo precisamente que eso no nos afecta, que cada quien decida. Ana Irán AGM. Mira, Rosalinda Villanueva, ojalá te hayas conectado. Dice, soy un joven mexicano que se está interesando en la política y me parece súper triste que hay pocas personas de mi edad que se interesan por el tema y cuando doy una postura se me cuestiona bastante. Y dice, exactamente, las feministas y los legisladores pro aborto deberían estar exigiendo justicia real en casos de feminicidio, que la impunidad que hay en México en esos delitos, violación y homicidio, se acabe, que se busquen los medios para aplicar la justicia y salud real, que se paguen diversos padecimientos físicos y psicológicos que presentan las mujeres. ¿Alguien quiere comentar sobre estos comentarios que están saliendo? Venga. Yo quería agregar, perdón, Pili, yo quería agregar esta parte que como mujeres libres y soberanas estamos también totalmente convencidas de hablar con la verdad. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que decirte, oye, el aborto, las mujeres merecemos algo muchísimo mejor que el aborto. Es la única, ni siquiera es una cuestión de libre elección, ¿saben? Nada más te dicen, ¿es el aborto o no es el aborto? No es cierto. Hay opciones. Lo que nosotros queremos son apoyos, presupuesto, condiciones de vida, porque hacen ver como, uy, lo más terrible y espantoso la maternidad, no era tu tiempo, y solamente se enfocan en la parte negativa. Y es decirle, ¿sabes qué? No. Necesitamos apoyos, oportunidades, necesitamos redes, y aquí va el punto de uno de los comentarios, o sea, ¿por qué no nos metemos la sociedad? Pues porque no nos afecta. Tristemente, hasta que algo nos afecta, es que ya te involucras, porque hemos sido que ya personas egoístas, insensibles, que creemos que lo que le pase al otro es como vemos cuando están peleando en algún espacio público, no me meto porque aseguro también me va a afectar. Pues sí te va a afectar. ¿Y saben qué? Sí pierdes mucho en la causa. Yo le digo pro vida porque nos estamos refiriendo a una cultura de vida. Podemos ser pro nacimiento o pro vida, ¿eh? Tú puedes estar a favor de que no maten a los bebés y ya te vas. Pero si tú estás a favor realmente de la causa pro vida, es vivir una cultura de vida. Y dentro de esta cultura es sacrificar. ¿Vas a perder amistades? Por supuesto. Te van a tirar, ahí me dicen, les diría todos los apodos de señora privilegiada, eres una religiosa, mocha, así, todo el tiempo atacando. ¿Quién les está pagando? ¿No? Eso sí, aparte que recibimos, yo digo, ojalá avísenme dónde, porque no, o sea, realmente hasta ponemos de nuestro dinero, o sea, esta parte es realmente una inversión porque estamos convencidas, ¿saben? Entonces, creo que es también importante ver que sí nos tenemos que involucrar, porque esto depende, todo lo que es como sociedad, toda la parte, como ya les comentaba, de violencia, si hay un menosprecio desde el vientre por la vida, ¿qué podemos esperarnos? Es el ser más indefenso, quien está en el vientre. Y si nosotras, las personas que estamos fuera, no nos decidimos a defenderles, en serio, ¿qué podemos esperar? Este es un genocidio moderno, ese es el nombre, genocidio moderno. Ni es interrupción legal, ni es interrupción voluntaria, es un genocidio. Y por lo mismo estamos trabajando. Seguramente Pili, Ale, Paulina, se están metiendo, veo que hubo muchas personas y el gato también muy interesado en esta frente a cámara. Se atraviesa el gato, es parte de los encantos de estar trabajando desde casa, cuidándonos ante una epidemia
real y que, como bien habías dicho, hasta que no te afecta, hasta que no lo ves de cerca, no realmente tomas la sana distancia y te quedas en tu casa. De igual manera, el aborto. Las personas que nos están viendo seguramente van a querer seguirlas y tener alguna tarea puntual. ¿Qué les podrían decir a las personas que nos están viendo y que se quieren involucrar más en esta causa? ¿Qué pueden hacer cada quien desde su metro cuadrado? Yo les compartiría, Pau, si tú nos das la parte de las redes, pero justo el chico, este joven que compartía que él quiere entrar a la política y que siente que es como el único chícharo en olla, pero yo le diría que no te importe, métete. Si es lo que sientes que estás llamado a, qué es lo que te gusta, justo es lo que necesitamos. Necesitamos que cada quien, desde donde esté, en medio de comunicación, haciendo caricaturas, como abogado, como médico, como estudiante, donde quiera que estés en tu momento de vida, casado, soltero, puedes apoyar en algún momento al movimiento. A este chico joven le diría que busque a Pasos por la Vida, que es un movimiento más de gente joven, que son los que organizan la Marcha por la Vida, y siempre se van a necesitar manos voluntarias, y ahí conocerás gente muy valiosa, con la que también es importante tener gente alrededor tuyo con la que puedas platicar de estos temas y sacar ideas y seguir en redes sociales a varias de las organizaciones que llevan estos temas y también ayudarles a que su información se comparta. Eso ya nada más, eso es también algo que cualquier persona puede hacer. No tienes que tú sacar de tu cerebro todas las ideas, ¿no? Ya hay mucha gente que está sacando ideas buenas que nada más necesita que se sigan compartiendo. Entonces, realmente son cuestiones sencillas con las que uno puede empezar. Obviamente también formarse, porque es muy importante el mantener la formación, porque salen temas nuevos en todo momento. A nosotras también nos pasa que, oye, salió esto nuevo, ¿qué hacemos? Y bueno, preguntas al experto, porque tampoco tú sabes todo, ¿no? Entonces, reconocerte que tú no sabes todo. Y dos, el seguirnos a nosotras y a otros medios pro vida y compartir su información. También porque hay mucha información falsa allá afuera, entonces aguas. Y el que donde tú estés en tu momento, a lo que te sientas llamado, y que no te detenga el que uno piense o que el otro piense diferente a ti, sino que si tú de verdad te sientes llamado, sobre todo en el tema de política, nos surge gente valiente que esté dispuesta a sacar adelante los temas, que sí legisle para la mayoría, que legisle para los más necesitados en México, que mantengan los tratados internacionales que, como decíamos, no necesitamos nuevas leyes, nada más veamos lo que ya tenemos supuestamente garantizado, que no se cumple en los temas más básicos de educación, salud y trabajo. O sea, empezar con estos temas importantísimos que sí afectan a toda la población y de ahí para adelante. Entonces sería como que la exigencia básica a todos nuestros gobernantes de, a ver, ya me tienes garantizados todos estos derechos, ¿y por qué estamos hablando de otras nuevas cosas que ni existen? Y estos no me los has garantizado todavía, ¿no? Sobre todo para los más pobres y los más vulnerables. Vaya, dice, hay más comentarios, hay muchos argumentos pro aborto que dicen eliminar a la víctima en lugar del problema. Ahí hay muchos comentarios, si se me fue el comentario, ahí va. Ahí lo voy a poner. Eliminar a la víctima en lugar del problema. Es tan grave como decir que para terminar con los feminicidios hay que eliminar a las mujeres. Es absurdo. Jorge Rodrigo Sandoval, Diana Montiel Carrasco, exactamente, el bebé es el ser más inocente. Sí, es una barbarie, es un genocidio. Nena González de Anda dice, felicidades por ser valientes defensoras de la vida. Gracias, Nena. Pues hoy tuvimos un programa lleno de gente que aparentemente está a favor de todas estas iniciativas. A mí me da mucho gusto. Yo los invitaría a que se sumaran a este colectivo, a este grupo de mujeres libres y soberanas, para que yo creo que juntos hacemos más fuerza. Porque también otra cosa que yo veo es que la realidad es que las feministas extremas, estos extremos pro aborto, estas mujeres, llevan una carrera ganada de casi 50 años de estar pugnando desde Beijing, desde todos estos tratados internacionales, han estado duro y dale, y creo que el gran error o el gran desatino de los grupos pro vida es no haber creído que esto pudiera suceder como está sucediendo en este momento en Argentina.
¿No creen ustedes que tienen un poco ya la batalla perdida? No, yo creo que se puede hacer mucho todavía, porque dijiste una cosa, tienen 40 años trabajando y manipulan la información. Ningún tratado internacional, y eso la experta aquí es Pilar, ningún tratado internacional habla del aborto como un derecho humano. De hecho, el derecho humano a la vida, o sea, como todo derecho humano, es indivisible, irrenunciable, inalienable, universal, y se me está olvidando una con I. Pero el aborto rompe con el principio de universalidad, porque estás discriminando a los chiquitos no nacidos, y la indivisibilidad, porque entonces estás diciendo que el derecho humano es para unos sí y para otros no. O sea, tienen 40 años, tienen todo el financiamiento internacional, pero somos una mayoría. Y como el chico que decía que quería meterse en la política, el mayor acto revolucionario es decir la verdad. Y como hemos sido tan callados, o sea, porque es verdad, Angélica, hemos sido muy calladitos, hemos sido muy omisos, pero somos mucho más. Cuando empecemos a hablar y nos demos cuenta que no estamos solos y que somos mayoría, en ese momento le vamos a dar la vuelta a la página. Pero es un acto de valentía que tenemos que hacer ya. O sea, no podemos perder el tiempo. Ya tenemos que empezar a dar posturas y empezar a unirnos. Oye, ¿tú piensas igual que yo? Ándale, vamos a hacer un chat de difusión. Oye, fíjate que la vecina, que la amiga, que la doctora. Y empezar a hacer un grupo para compartir información, argumentos que los tenemos todos. Científicos, jurídicos, antropológicos, psicológicos. Y se me están olvidando algunos más. Para poder hablar por la verdad. Me parece que Perdón, Angélica. Adelante, ¿No ibas a Paulina, preguntar? Sí, iba yo a... Adelante, Pau, adelante. Es que tenemos delay en el audio, entonces empiezo a hablar, pero adelante, Paulina, por favor. Sí, en esta parte que yo creo que, no solamente pensando en el chico que se quiere involucrar en la política, creo que todas las personas ejercemos derechos políticos desde el voto, desde la participación y, claro, desde ser elegidos y electos. Entonces, yo creo que viene mucho esta parte y que es bien importante en México, que va a ser año electoral 6 de junio, conocer la plataforma de tus legisladores. Tristemente ya se están movilizando grupos diciendo, no, los legisladores no pueden trabajar sus plataformas en contra de los derechos obtenidos, y vuelvo al punto de entre comillas, porque no son derechos, exigiendo que no puedan los partidos trabajar en ese sentido, y tú dices, perdón, ¿y dónde queda la libertad? Cada partido tiene la libertad de defender su ideología, sus convicciones, su carta de principios que tiene cada uno de los partidos políticos. Entonces, aguas, porque también está atentando contra la libertad de que puedan cada partido trabajar el tema que quiera, y nuestra responsabilidad ciudadana no solamente de ir y votar, es ir y conocer qué está hablando del partido político, el candidato, qué es lo que hizo Morena. Y eso fue un engaño total en las elecciones del 2018. Jamás en su plataforma ni en su campaña dijeron que iban a estar impulsando el aborto, y eso es un engaño. No hablar, no decir, omitir información, y lo peor es que iban a las iglesias, ¿saben? Iban a pedir el voto a las iglesias, y yo imagino que en las iglesias no iban a decir, ay, sí, si estás a favor del aborto, claro que voy a votar por ti. Entonces, es nuestra responsabilidad conocer la plataforma del candidato, un seguimiento, una exigencia, y ahí estamos todas las personas involucradas, aquellos héroes y heroínas que se quieran involucrar en la política, porque es muy necesario, porque esta es la parte clave. Si nuestros políticos o políticas no cambian, hay que cambiarlos, ¿saben? O sea, quitarlos, moverlos, porque necesitamos gente que sí esté convencida, que sea valiente, que no se venda por unos cuantos pesos, porque esa es la realidad. Hay mucho negocio. Tristemente se vio también esta parte de manipulación y presión, ¿no?, de parte del gobierno en Argentina, y obviamente va a haber aquí esta presión. Y otra cosa para finalizar, creo que hablar de la lucha pro vida es también una lucha permanente, ¿saben? 2018 Argentina perdió el aborto, 2020 ganó, entre comillas, esta parte de la ley. O sea, en esos 2 años, es decir, no solamente es dejar del 2018 y ya como que no pasó nada, no. Y yo sé que Argentina se va a levantar, y se está levantando. Y nos da a nosotras esta parte de impulsarnos, de darnos valor, de darnos esta esperanza y de decir, por supuesto, aquí en México vamos a seguir trabajando, se legalice o no se legalice, es un trabajo permanente, porque también es trabajar con los corazones, con las conciencias. Es una revolución cultural, una revolución espiritual y una revolución que obviamente es un proceso.
pero que si no lo iniciamos ahorita, ¿cuándo? Se ve venir, vi una nota en El Milenio en donde decía que el presidente López Obrador abrió una convocatoria para discutir el tema de aborto, para ver si se hacía exactamente lo mismo que en Argentina, ante lo cual contestaron creo que nada más 8 o 13 diputadas de las ciento y tantas que están. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ven? Pues no, tenemos que estar bien listos, porque como sabemos, el año pasado se presentó un proyecto legislativo que cambia varias leyes generales, que esto aplica a toda la República, incluida la Ley General de Salud, la de Educación, entre otras, que no solamente incluían el aborto, también ya sacamos información en su momento de esta legislación en el Senado, y que sigue latente. O sea, por un momento se quedó medio dormida en el proceso legislativo, pero no se ha desechado. En cualquier momento está este proyecto legislativo que, como les comento, aplica varias leyes generales, que esto va para toda la República, que viene en tema de educación sexual, que realmente no es educación, es ideologización. También tema de aborto para menores de edad, sin consentimiento de los padres, entre otros, está latente. Entonces, tenemos que estar muy pendientes en cuanto a que cuando el Senado saque, ¿no?, cuál va a ser sus proyectos que van a ir moviendo este semestre y el que entra, pues estar al pendiente, ¿no? Eso es muy importante. Y la otra es que también la gente queremos que entienda que somos completamente pro mujer, porque el aborto sí es violencia contra la mujer y es abandono hacia la mujer. Justamente estábamos compartiendo un post que decía, ahora pues el que fue infiel va a poder tapar su infidelidad y descartarte. El familiar que abusa podrá ocultar el abuso y repetirlo. Y el jefe podrá mandarte a abortar con más facilidad. Que es también lo que ha sucedido acá en Estados Unidos, donde el aborto es un derecho desde hace 45 años. Que a la mujer se le presiona y en casos se les incluso obliga a abortar por temas laborales, por temas de abuso, por temas de autoridad. Entonces, todos estos crímenes que de por sí ya no están siendo perseguidos en México, como estaba diciendo Paulina, y que tenemos las cifras reales, tenemos el 4º lugar de impunidad a nivel mundial en México. ¿Y qué esperamos que va a pasar si esto se sigue haciendo como que no pasa nada, ¿no? O sea, que el aborto borra todas estas problemáticas tan profundas y reales que afectan a las mujeres mexicanas, y lo hemos visto con casos tan desgarradores, tristemente, de chiquitas como Fátima, el año pasado, que causó un día sin mujeres en México, y que ya se nos olvidó, ¿no? ¿Qué pasó con estas personas que llevaron a cabo esta feminicidio contra esta chiquita? ¿Qué pasó con los hijos de estas personas que hicieron esto, no? Entonces, hay muchas problemáticas de violencia contra la mujer, que terminan incluso con su vida, que tenemos que revisar y que tenemos que pedir que eso sea lo prioritario a resolver. Y por eso decimos, somos completamente pro mujer y queremos que estas problemáticas se resuelvan de raíz, se dé apoyo a las mujeres embarazadas en desamparos. La solución no es nada más que ya no tengan al hijo y regresen al ciclo de violencia, ¿no? O sea, eso es realmente abusar a la mujer con el mismo sistema que se va a imponer si se mueven todos estos proyectos legislativos de aborto. ¿Consideran entonces que el aborto es un problema de machismo, en donde se le hace creer a la mujer que es un derecho y finalmente está siendo nuevamente subyugada? Miren, si nos vamos un poquito a la historia, yo me declaro feminista pro vida, dicen que no existe, pero yo digo que sí existe y si no, lo inventamos. Porque esta parte de decir, la primera ola del feminismo era totalmente pro vida, totalmente, ¿eh? Las mujeres peleaban por el reconocimiento de sus derechos y los de sus hijos. Eso casi no se menciona, pero es una realidad. Y toda esa ola estaba en contra del aborto y trabajó fuertemente. ¿Pero qué pasó? Que empezaron a darse cuenta que las mujeres con esta fuerza de luchar, de querer obtener y de lo que lograron muchas cosas, sufragio, derechos civiles, derecho a propiedad, dijeron, hay que desactivarlas. ¿Cómo lograron desactivarlas? Poniéndolas en contra de sus propios hijos.
Esa es la realidad del aborto. Yo no sé quién, porque no me quiero ir toda de los hombres, solo un grupo de hombres hizo eso. Son los más beneficiados, por supuesto, pero no voy a ser de las que caen en general en decir todos los hombres y por culpa, no. Pero es una verdad esta, desactivaron el movimiento inicial auténtico del feminismo al decirle, ¿sabes qué? El hijo te estorba, el hijo no te deja que tengas esta realización, entonces pues mejor deséchalo. ¿Y quién? Si antes ellas defendían a sus hijos, así como dicen literal, con uñas y con dientes, pues qué jugada tan perversa que como ellas mismas ahora son las que deciden, en cierta forma, por esta parte de decir, oye, es mi cuerpo, pero está decidiendo por la vida de su hijo, porque es madre, de un hijo vivo o muerto, pero es madre, pues ¿quién se iba a poner contra eso si ella misma es la que está atentando? Y ojo, aquí los hombres, yo les hago un llamado también súper fuerte. Los hombres creen que no se deben de meter porque ellos pues no llevan el embarazo en su vientre, pero es tu hijo. 50% es tu hijo, y está comprobado que las consecuencias que se viven post-aborto también afectan a los hombres. Se pueden dar a corto, a mediano y a largo plazo, pero siempre te van a alcanzar las consecuencias. Tú puedes decidir que en ese momento no te quieres responsabilizar, porque esa es la palabra, pero en algún momento vas a tener esta realidad de que no peleaste, no defendiste la vida de tu hijo. Entonces, yo creo que tenemos que entender esto que también es bien importante. Nos involucra a mujeres y a hombres. Nos involucra a toda la sociedad. Y esta defensa y esta cultura, porque volvemos al punto, es una cultura de vida. No caigamos nada más en condenar y decir que está mal el aborto, sino decir necesitamos trabajar para ofrecer estas oportunidades, para ofrecer estos apoyos, para decir, oye, porque está comprobado que muchas de las mujeres en el momento que toman la decisión es porque tienen mucho miedo, porque dicen, híjole, ¿qué voy a hacer? Mi familia no me va a apoyar. Empieza toda una crisis porque no, y al no tener todas esas herramientas, ¿qué es lo más fácil? No, me deshago, entre comillas, del problema, porque puede ser que te cambien las circunstancias en ese momento, pero tarde o temprano vas a vivirlas. Entonces, yo creo que por eso es tan importante sí concientizar, sí hablar y sí trabajar al respecto. Y nada, rápido, antes de que se me olvide, las redes, nosotras, @Liz Soberana, LYS, y luego continuo Soberana, nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Muchas gracias. Y estaba oyendo por ahí un rumor de que están preparando un curso de capacitación para todos estos jóvenes que no saben a qué grupo adherirse o que no tienen una buena argumentación o inclusive el buen uso de las redes sociales, que creo que ahorita es una parte fundamental de nuestra vida diaria con estos encierros. ¿Para cuándo tienen planeado hacer estas capacitaciones, estos cursos y a través de qué medios? Sí, bueno, estamos organizando a través del colectivo de Mujeres Libres y Soberanas con la doctora Pilar Calva Mercado, genetista con maestría en citogenética y en bioética en Francia, un taller se llama Atrévete a defender tu postura. Habla de la bioética, qué es la ética, qué es la bioética, aprender a analizar el acto según el medio, fin y circunstancia. Es un curso, la verdad que se hace de manera altruista. Estamos pidiendo un donativo de 100 pesos para los gastos del Zoom, o sea, 20 pesos la sesión, o sea, regalado para tener una doctora con estudios y bueno, con el cerebro y el corazón que tiene la doctora Pilar. Es un privilegio, la verdad, para mí el poder ayudar en este aspecto. El taller para los adolescentes de 12, 13 y 14 años está prácticamente lleno, igual para el de los adolescentes de 15, 16 y 17. En marzo vamos a hacer un taller para adultos y también para jóvenes de 18 a 25 años. ¿Dónde pueden obtener la información? En la página de Mujeres Libres y Soberanas en Facebook y en el canal de YouTube de la doctora Pilar Calva, que es Atrévete a defender tu postura. Ahí es en donde estamos teniendo estos talleres de capacitación, porque sabemos que la gente quiere defender el tema y tiene miedo. Oye, es que yo no sé de derecho. Oye, es que yo no soy médico. No necesitas tener ningún estudio. No necesitas tener ningún estudio para tener sentido común y saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, estos cursos los queremos socializar para que toda aquella persona que tenga el interés de ser un guerrero, un revolucionario y en decir la verdad en un mundo posmoderno, lo pueda hacer. Pues muchísimas gracias. Creo que hay mucho que platicar. Desafortunadamente el tiempo es corto. A mí me gustaría dar oportunidad a
a las personas que nos están viendo, que hoy nos acompañaron, un grupo bastante nutrido. Muchísimas gracias a todos estos espectadores. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pónganse en contacto con este grupo de Mujeres Libres y Soberanas a través de Facebook, a través de YouTube, inclusive en la página de Mujer Vida y Más, www.mujervidaymás.com. Con mucho gusto yo puedo canalizar a toda la gente que tenga alguna duda o inquietud. Y me gustaría nada más para despedirme leer estos mensajes. Esto es la defensa de la verdad, dice Soledad Salazar. Gracias, Soledad. María Elena Gamboa Niquete. Los papás debemos motivarlos a tomar este curso y formarse. Yo agregaría, y los padres también formarnos, porque la educación sexual inicia 20 años antes de que nazca una criatura. Ale Mejía, yo soy adolescente y amo informarme. Bien, Ale, métete por favor a las páginas de Facebook de Libres y Soberanas. Agrúpate con Pasos por la Vida, BIFAC, Irma, Yoliguani, Mater Filius, tantas instituciones de mujeres que apoyan a la mujer en embarazo y en otras situaciones. Ale Mejía, felicidades, qué bueno que así sea. Ale Mejía dice, me representan, gracias Ale. Isabel Castillo Cacho, la mujer es la que toma decisión final, debo hacerlo antes de tener relaciones sexuales sin compromiso o sin querer embarazarse. Puede decidir no tener relaciones con un individuo que no se compromete con ella, ni desea tener una familia con ella. La cosa es para saber adivinar cuál es el bueno, pero para eso hay cursos y hay formación. Claro que sí. Dice Hassan Pavón, hasta el final de los tiempos soy Hassan Pavón, católico, Provida, Ecuador. Gracias, Hassan. Muchísimas gracias. Desde Ecuador se están conectando. Ale Mejía manda corazones. Muchísimas gracias. Yo soy Angélica Pérez del Valle. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook Mujer Vida y Más, Facebook Mujer Vida y Más, en YouTube Mujer Vida y Más. Inscríbanse al canal. Vamos a subir este video para que lo puedan replicar, para que lo puedan seguir viendo. Esta es información valiosísima. Aún estamos a tiempo. Como bien dijo Ale, la lucha es pro vida y es para toda la vida. Muchísimas gracias. Les mando un beso, un abrazo muy grande y nos despedimos. Por favor, Pili. Gracias a ti, Angélica, por dejarnos estar aquí contigo, platicando de temas importantes, empezando el 2021, con todo aquí ya encerradas todavía, pero listas. Y pues eso, que lo de Argentina yo creo que fue un golpe que a todas nos tiró bastante, ¿no? Que sí queríamos terminar el año manteniendo la defensa del derecho a la vida, porque eso es lo que nosotros queremos. Queremos que el derecho a la vida sea garantizado para todos los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte natural, sin importar circunstancias de nada alrededor de ti. Yo creo que eso es lo más revolucionario que puede haber, es lo que la humanidad ha llegado en la revolución que empezó hace 2000 años, y ese es el reconocimiento básico, porque sin el derecho a la vida no puedes disfrutar de ningún otro derecho. Entonces vamos a seguir luchando y pidiendo que se mantenga este primer derecho a todo ser humano. Alejandra. Pues bueno, yo nada más quiero pedirle a todas las personas que no tengan miedo de hablar. Sí hay que formarnos, tenemos que capacitarnos. Hay muchísimas asociaciones en cada localidad. Empecemos por unirnos al movimiento de nuestra localidad, ¿no? Aprender, desarrollarnos, no tener miedo. Ayer tenía una charla con un grupo muy valiente de Puebla, con mis amigos de Puebla de Misión Vida, y les decía, atrévanse a defender la verdad, empiezan en el chat a pelearse con el vecino, con todo el mundo, pelearse con estilo, con argumentos, nunca atacar a la persona, solo hablar con la realidad, con los argumentos científicos, que en el momento en que te insulten a ti, que te sientas feliz de que, ay, ya no tuvo cómo contestarme y por eso me agrede, ¿no? Cuando una persona te dice, ay, ya cállate, retrógrada, la última vez que estuve dialogando, ¿no? Dando argumentos en un chat me dijeron derechanga, y yo me puse feliz, dije, qué bueno, me dijo derechanga, porque ya no tuvo un argumento para defender su postura pro aborto, ¿no? O sea, el que a mí me diga derechanga, para mí es una victoria, porque ya no tuvo cómo contestarme y por eso atacó mi persona. Entonces, no nos tomemos eso personal, que nos dé alegría, ¿no? La verdad, hay que verlo al revés. Cuando te dicen que eres una derechanga o una medieval o un antiderechos, qué bueno que no sabes cómo contestarme y por eso me agredes. No tengamos miedo, no estamos solos, somos muchísimos, nada más que necesitamos quitarnos esa venda y ver que somos más de lo que pensamos. Paulina Mendoza. Yo he sido con una metáfora
que habla acerca y yo creo que la han oído, ¿no? De la rana que antes la metían, cuando las preparan, las avientan en agua hirviendo y la pobre rana ahí brincando y saltando. Y eso antes era como la izquierda, ¿no? Cuando dicen que había una cuestión de revolución, golpe de Estado, todo muy sangriento, y de repente dijeron, oigan, hay que modificar esto. Entonces lo que hacían era, mejor metemos a la rana en el agua fría y le vamos subiendo poquito a poquito la temperatura. Ya cuando menos se da cuenta, la pobre ya fue, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos está pasando en México. Ya estamos, ya está, ¿eh? Ya estamos en la olla, ya está prendida la lumbre, ya está caliente el agua, ya está. Yo creo que todavía estamos en esta posibilidad de decir, ¿no? O sea, me salgo, me brinco, tiro la olla, porque yo creo que podemos ser parte de un cambio histórico y a veces no nos las creemos, ¿eh? Siempre estamos esperando que el gobernante, el presidente, el elegido cambie nuestra vida, nuestro México, y no, la responsabilidad es de la ciudadanía, es tuya, es mía, y por eso necesitamos ejercer nuestros derechos, pero también ejercer nuestras responsabilidades. Entonces, yo les animo en este contexto electoral, tenemos un arma muy poderosa, las mujeres mexicanas, toda la sociedad mexicana, para decir con todas sus letras, y no solo decirlo, sino llevarlo a cabo, con aborto no te voto, así de sencillo, pegarles en esas carreras políticas y entender que si no hay políticos que nos den la medida, la talla, con permiso, e impulsar a personas, prepararnos personas que tengamos a lo mejor ganas de decir, quiero cambiar a mi México esta realidad, prepararnos, ser valientes. El reto es ser valiente, porque realmente sí vas a perder cosas, vas a sacrificar, pero vas a ganar muchas otras. Y lo mejor es que estás del lado de la verdad. Eso es lo más importante, es con lo que te debes de quedar siempre. Entonces yo te agradezco como siempre, Angélica. Muchas gracias por el espacio. Y si no hay un espacio o no hay un grupo donde tú te puedas unir, inícialo. Empecemos grupos, empecemos, como decía Ale, chats, subir. A mí me dio mucho gusto que un amigo me mandó un videito y me dijo, oye, no soy experto, pero ¿cómo lo ves? Y yo le dije, padrísimo, no importa, vas. Y es hacer este despertar de conciencias. Entonces, gracias, chicas, siempre un placer y seguimos en la batalla. Déjenme, les leo estos últimos mensajes que están maravillosos. A mí me dijeron pelotudo y boludo en Twitter y me bombardearon, pero sigo en la defensa de la vida y de la sociedad en general. Hay planes, Hassan, muy interesantes para los hombres en este sentido de corresponsabilidad. Júntate con las libres y soberanas, yo creo que de ahí vas a sacar muchas ideas. Priscila Díaz, te mando un beso y un abrazo enorme hasta Costa Rica. Ella fue la presidenta de Centro y Sudamérica para todas estas cuestiones y tuve el honor de trabajar con ella en una mesa de trabajo muy interesante. Gracias, doña Pri. Saludos, pura vida. Dice, saludos desde Costa Rica. Maravillosa tarde. Igualmente. Yo soy Angélica Pérez del Valle y como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hasta la próxima.